Muy buenas tardes a todos y gracias por vernos. Nosotros hemos hecho algunos cambios a la sala de conferencias para que nuestro personal y corresponsales de prensa estén a salvo. Les agradezco por sus llamadas y su paciencia conforme nos adaptamos a la nueva tecnología. Quiero cerciorarme que el Centro de Emergencias y de Administración de Emergencias está seguro. Hasta esta mañana, Carolina del Norte ha tenido 297 casos de COVID-19 confirmados en 45 condados en todo el estado. Continuamos haciendo pruebas y continuamos viendo la alza de casos. A pesar de que no llegaron los suministros de pruebas que necesitábamos del gobierno federal, nosotros hemos encontrado otras maneras para hacer las pruebas. Hasta esta mañana, el número fue de por lo menos 8,438 pruebas completadas y hay miles que están pendientes. Aquí está conmigo los líderes de educación y voy a empezar con una actualización en dónde se encuentran las escuelas. Durante la Gran Depresión, los líderes de Carolina del Norte se cercioraron, ya que la educación era vital para el futuro de nuestro estado y para que se cercioraron de que todas las escuelas estuvieran abiertas, a pesar de los grandes desafíos. Bajo este mismo espíritu de ese logro, no estoy listo para darme por vencido con este año escolar. Así es de que el día de hoy voy a firmar una orden ejecutiva en la que se cierran las escuelas públicas de kinder a doceavo en Carolina del Norte para instrucción presencial hasta mayo 15. Yo sé que muchos padres están esperando algo así de... Muchos de ustedes se han convertido maestros en sus hogares y yo sé que esto es extremadamente difícil para usted y para sus niños. Esto es lo que nosotros necesitamos hacer para desacelerar la propagación de este virus. Y yo estoy comprometido a asegurarme de que nuestros estudiantes reciban la mejor educación que se pueda este año. Yo le he pedido a la Junta Estatal de Educación, en colaboración con el Departamento de Instrucción Pública y a los legisladores, que creen un plan que logre el acceso a una educación de calidad con nuestras escuelas, aun cuando las instalaciones estén cerradas y aunque estén cerradas. Y debemos de maximizar en lo más que podamos. Yo también les digo que pongan un plan de cómo vamos nosotros a continuar trabajando de manera segura y que los trabajadores tengan paga. Llegamos al 15 de mayo observando las guías de la CDC sobre salud pública. Pero como saben, esta es una crisis de salud evolucionando. Si cambian las guías, ajustaremos la orden. También quiero tomar este momento para agradecer a nuestros maestros y a otros empleados de las escuelas, incluyendo al personal de nutrición infantil y a los conductores de autobuses. Hasta el día de ayer, más de 1,100 escuelas sirvieron más de 1.2 millones de alimentos desde que se cerraron las escuelas. Nuestras escuelas están siendo creativas o cómo hacer mejor el aprendizaje a distancia. Para tal fin, he convenido una llamada de conferencia con los prestadores de servicios de Internet para insistir que nos ayuden con acceso a Internet para los estudiantes lo más pronto posible. Y para los empleados de las escuelas que todavía siguen trabajando, haciéndose cargo de nuestras comunidades de muchas maneras y que ustedes hicieron más de lo que se les pidió antes del virus y siguen haciéndolo hasta ahora y continuarán haciéndolo hasta que salgamos de esto. La orden ejecutiva que yo estoy firmando va a tomar pasos para desacelerar la propagación. Baja el umbral para prohibir reuniones de más de 50 personas. Junto con estas líneas, esta orden cierra los gimnasios, cines, recintos para loterías, clubes de salud y otras instituciones similares. Queremos que cierren lo más pronto posible y esta orden entre en vigencia el miércoles. Y esto es
la incapacidad de implementar distanciamiento social, también vamos a cerrar los salones para uñas, peluquerías, terapeutas de masaje a partir de las 5 de la tarde el miércoles. Al igual que con otras instalaciones, los instamos a cerrar antes de esta fecha. Y también será a las 5 de la tarde el miércoles. Las tiendas de comestibles mantendrán las puertas abiertas y los restaurantes darán órdenes para llevar y para entregar. Les pido de nuevo, no compren de más en el súper. Yo he tenido a casi todos los representantes de tiendas comestibles llamándome y continúan diciéndome que las líneas de suministro están abiertas. También están contratando a los que estaban trabajando antes en restaurantes. Les agradezco a las personas que continúen cultivando y suministrando nuestra comida. Durante toda esta crisis hemos tomado medidas iniciales agresivas para aplanar la curva y prevenir un aumento de casos que pudiera sobrecargar nuestro sistema médico y poner en peligro a los enfermos de gravedad. Hemos declarado un estado de emergencia. Hemos cerrado todas las escuelas de kinder a 12º grado hasta el 15 de mayo. Hemos prohibido las reuniones de muchas personas. Hemos cerrado el servicio de restaurantes y bares en su interior. Y también estamos cerrando estos sitios para tener distanciamiento social. Le urgimos a las personas que por favor presten atención y mantengan el distanciamiento social y permanezcan en casa la mayor medida posible. Y ahora estamos insistiendo a los empleadores que le digan a sus empleados que permanezcan en casa con mayor énfasis. Las CDC dice que las personas de 65 y más y los que tienen enfermedades subyacentes son los de alto riesgo. Yo sé que estas medidas causan dificultad y pesadumbre para muchas personas. Sin embargo, son necesarias para salvar vidas. Estamos rastreando nuestro nivel y ahora necesitamos recursos humanos y suministros. Estamos reclutando a voluntarios y compañías para suplementar nuestra fuerza laboral. Ya se han comunicado con nosotros 300 voluntarios, pero necesitamos más. Necesitamos proveedores clínicos, doctores y enfermeras, apoyo clínico como farmacéuticos, radiólogos y atención respiratoria, así como personal de apoyo administrativo y de mantenimiento de instalaciones. Si usted quiere ser un voluntario, por favor visite ncdhhs.gov/coronavirus para saber cómo puede ayudar. Como hemos visto en todo el país, las provisiones críticas y los suministros se están acabando. Cubrebocas, guantes y batas. Nuestro estado está buscando todos los canales disponibles para comprar más suministros, pero necesitamos más ayuda. También estamos buscando voluntarios para que nos proveen suministros médicos, incluyendo equipo de protección personal, como cubrebocas, batas, guantes, gogles y otros artículos. Muchas personas y empresas están empezando a ayudar y les agradezco mucho. También he tenido llamadas con los principales fabricantes en Carolina del Norte para conversar, entre otras cosas, cómo pueden ellos cambiar potencialmente sus líneas de producción para empezar a fabricar suministros críticos. Yo sé que muchos de ellos ya están trabajando en esto y agradezco mucho su espíritu de cooperación. Durante generaciones, Carolina del Norte ha sido un líder en textiles y manufactura. Ahora es el momento de aprovechar esa innovación y liderazgo. Agradezco mucho a todos los que están trabajando en la delantera de esta pandemia. Los trabajadores de salud, el personal de atención infantil, de limpieza, empleados en restaurantes, personal estatal, oficiales del orden público, de las cárceles, de las tiendas de comestibles y muchísimos más que no tengo tiempo de mencionar. En las últimas 2 semanas hemos visto cómo estamos tan relacionados en nuestra sociedad y nuestra economía.
Conforme se han ido cayendo estos dominós, uno por uno ha decaído nuestro espíritu. Pero yo he visto excelentes ejemplos de cómo la gente se cuida uno de otro. Los vecinos, amigos, pastores, familiares e incluso gente que no se conoce. Aunque estamos conservando nuestra distancia social, nuestras relaciones entre sí tienen más significado que en ningún otro momento. Sigan y mantengan sólidas esas relaciones. Pidan ayuda si están teniendo dificultades. Los habitantes de Carolina del Norte se saben ayudar entre sí. Conmigo el día de hoy tengo la secretaria del Departamento de Salud y Servicios Humanos, doctora Mandy Cohen, director de Administración de Emergencias, Mike Spayberry, el secretario del Departamento de Seguridad Pública, Eric Hawks, el vicepresidente de la Junta Educativa Estatal, Alan Duncan, superintendente escolar del estado, Mark Johnson. Y también Mónica Magui está haciendo nuestra interpretación de señales. Estamos manteniendo nuestro distanciamiento social, por lo que no los ven ahora a todos en este podio. Lo que primero voy a hacer es pedirle a la doctora Cohen que nos dé su informe. Doctora. Muchas gracias, gobernador. Gracias por su buena voluntad de tomar medidas agresivas para proteger a los de Carolina del Norte. Es un honor trabajar para un líder que muestra su fortaleza y amabilidad y también la gracia ante este tema de difíciles decisiones. Las medidas del gobernador hacen que sea un arma fuerte que nosotros tenemos para combatir COVID-19, social distancing. Mientras más practiquemos el distanciamiento social de 6 pies, nosotros esperamos que las personas de Carolina del Norte vayan más allá de estas medidas y hagan su parte para la propagación. Y como mencionamos, tienen que estar vigilantes para aquellos que están en alto riesgo, tienen una enfermedad grave. Esto es una enfermedad y continuamos aprendiendo. El día de ayer la CDC acaba de actualizar los de gran riesgo, las personas 65 o más, en cuanto al alto riesgo en el que se encuentran, también las personas que viven en asilos o instalaciones de cuidado a largo plazo. Como ustedes vieron en la orden ejecutiva, limitamos las visitas presenciales. Las personas con condiciones de alto riesgo, incluyendo enfermedades pulmonares crónicas, asma, enfermedades del corazón, y también incluyeron a las personas que tienen baja inmunidad, personas de cualquier edad que estén severamente obesos o que tengan ciertas enfermedades subyacentes, particularmente si no están controladas, como la diabetes. La CDC también aconseja que las mujeres que están embarazadas deben estar siendo monitoradas, ya que se sabe que pueden estar en riesgo de esta enfermedad viral severa. Sin embargo, la información COVID-19 no ha mostrado que se haya incrementado el riesgo. Los niños están generalmente en bajo riesgo, algunos para una infección severa. Algunos indican un riesgo más alto para infantes. Esta definición expandida para el alto riesgo enfatiza más aún la necesidad de que todos nos comprometamos a tener la distancia social. También nosotros estamos pidiendo intervenciones adicionales para poder proteger a los miembros de la comunidad de alto riesgo de Carolina del Norte. Con eso yo he visto mucho enfoque en las pruebas y sé que tienen muchas preguntas. La comprobación, como dijo el gobernador, está en los números de lo que nuestro está haciendo. Nosotros estamos dentro de los 10 estados. Nosotros hemos hecho más de 8,400 personas y miles más muestras se han recopilado con resultados pendientes. Esto quiere decir que nosotros ahora tenemos una instantánea de cómo está el COVID-19 en Carolina del Norte. Nosotros sabemos con certeza quiénes son los que tienen transmisión comunidad. Esto que sí que no sabemos cómo ellos se contagiaron COVID-19. Es algo porque no tuvieron que viajar ni tuvieron una exposición directa. Y estamos nosotros ahora en la primera
en la primera parte de este brote. Como dije la semana pasada, confirmamos la transmisión de comunidad y las señales que necesitamos para nosotros pasar a la siguiente fase. Hemos estado trabajando mucho con la comunidad de doctores en cómo podemos responder mejor al COVID-19. Yo he hablado con miles de doctores, líderes de todo el estado. Nuestros doctores y profesionales de la salud son los verdaderos héroes. Ellos saben que esta pandemia sin precedente va a requerir nuevas maneras de interactuar con sus pacientes con un gran énfasis en teléfono y citas por video. Nosotros sabemos que habrá nuevas maneras de protegerse después de las guías actualizadas sobre el equipo protectivo que se usa en diferentes entornos y las nuevas maneras en que están liderando la comunidad. Al igual que los doctores y otros profesionales de la salud, nosotros compartimos la preocupación y no queremos que nuestros pacientes lleguen a lugares donde se enfermen. Así que para aquellos que piensan que tal vez tienen COVID-19 y tienen síntomas leves, como fiebre o tos, la CDC ahora recomienda que usted permanezca en su casa. Usted puede llamar a su doctor si cree que necesita que lo vean en el consultorio o en otro sitio. Recuerden, la mayoría de las personas que les da COVID-19 van a tener una enfermedad leve y se van a recuperar en su casa. Su doctor y el Departamento de Salud o el Centro de Salud Comunitario puede ayudarle a determinar cuál es lo mejor que usted puede hacer. Al ver a otros países y otros estados que están adelantados en esta pandemia, sabemos que tenemos que hacer todo lo posible para que menos gente se enferme al mismo tiempo. Necesitamos que nuestros sistemas médicos estén disponibles para todos los que necesitan ayuda y esto va a salvar vidas. También tenemos que reconocer que el distanciamiento social es virtualmente imposible en algunos lugares críticos como guarderías. Pero las familias, ustedes pueden ayudar. Muchas familias han elegido conservar a sus niños en casa y si ustedes lo pueden hacer, los incentivamos a que lo hagan. Sin embargo, como yo he dicho antes, la atención infantil es un servicio crítico. Necesitamos que las guarderías estén disponibles para que nuestras comunidades permanezcan seguras y saludables en respuesta al COVID-19. Deseamos tener atención infantil de calidad para que aquellos que trabajan en servicios de salud estén dando ese servicio mientras sus niños estén bien cuidados. El día de hoy vamos a enviar guías actualizadas de salud, de seguridad y operativas a estos programas de atención infantil. Tendrán que hacer estas cosas para continuar con las puertas abiertas, para poder ofrecer salud, seguridad y bienestar a los trabajadores de la atención infantil. Sabemos que la industria de atención infantil está sufriendo económicamente. Deseamos ofrecer el mejor apoyo a las familias que están pasando por esta crisis. Sabemos que el distanciamiento social es difícil. Yo sé que esto ha interrumpido nuestras vidas diarias. Esta incertidumbre, esta interrupción puede crear y surgir ansiedad, problemas mentales. Tenemos que aprender a cuidarnos de nosotros mismos. Tomen un descanso de las noticias, salgan a caminar, llámenle a sus amigos por teléfono o por video. Y también hay profesionales que les pueden ayudar. Muchas clínicas en Carolina del Norte están disponibles para asistir mediante teléfono o video. Su información de contacto y otros recursos está en nuestro sitio web de COVID-19 bajo la pestaña Managing Your Overall Health, ncdhhs.gov/coronavirus. Debemos aprovechar estos recursos que tenemos disponibles. Muchísimas, doctora Cohen. Y ti también, Mike. Muy buenas tardes a todos. Soy Mark Sperry, el director
de la Administración de Emergencia. Estamos en el día 14 para nuestras operaciones en el Centro de Operaciones Estatales para la respuesta del coronavirus COVID-19. Nosotros mandamos una solicitud a FEMA para que nos ayude y declarando al estado de Carolina en desastre. Si se nos otorga, esta declaración nos va a autorizar a muchos programas, se activarán los mismos como el de huracanes, asistencia en caso de desastre, asistencia individual para las familias y también para los otros gobiernos. Nosotros esperamos mucho en los siguientes días. Nuestra sección de logística continúa trabajando, tratando de conseguir equipo de protección personal que necesitamos, más cubrebocas, guantes, gafas y otras que necesitan las clínicas médicas y otros de los empleados que trabajan en primera fila. Y también estamos trabajando para recibir más suministros y poderlos, nos los van a mandar internacionalmente. Y sigue disponible la línea 211 para que puedan recibir asistencia sobre COVID-19. Cualquier pregunta que tengan, marquen al 211 y los van a mandar a donde les pueden ayudar. El 211 puede ayudar a la gente con asistencia de alimentos para pagar la renta y servicios públicos y poder apoyar a las familias en otros. Si quieren estar actualizados, también ustedes pueden recibir información por texto. Texten COVIDNC 811 y en el 211 les van a dar información y les dicen qué número de texto tienen que poner para mandarlo. Y también siempre confíen en fuentes confiables, CDC, Departamento de Servicios Humanos y el Departamento de Salud Local. Continuamos viendo muchísima desinformación, especialmente en las redes sociales. Cerciórense de que están confiando en las fuentes que son verídicas. Yo también quiero darle las gracias a nuestros aliados, todos los que están en terreno trabajando. Gracias, Mike. También quiero agradecerle a todas las personas que trabajan en este centro de emergencia, que están trabajando continuamente, 24 horas al día, 7 días a la semana, para que nuestra población mantenga su salud y seguridad, y todos los departamentos del gobierno asimismo. Ya hablamos de las escuelas públicas y tengo a 2 de los miembros de nuestro sistema educativo. Quiero presentarles al superintendente escolar del estado, el señor Mark Johnson. Gracias, gobernador, y gracias a todo su equipo. Primero, debemos absolutamente agradecer a los maestros y los trabajadores públicos que trabajan en nuestras escuelas en todo el estado. Para muchos educadores, padres, la semana pasada seguramente les pareció como un mes entero. Hemos logrado tanto en tan poco tiempo. Agradezco el liderazgo dedicado de los trabajadores públicos. Como dijo el gobernador, hemos ya establecido más de 1,000 sitios para entregar alimentos y hemos servido 1 millón de alimentos a las comunidades que más lo necesitan. Los recursos para aprendizaje a distancia, tanto digital como físico, han sido compartidos y los maestros han sido increíbles al establecer planes para sus alumnos para que ellos sigan aprendiendo durante esta crisis nacional sin precedentes. De hecho, el día de hoy, la maestra de mi hija reunió a su salón mediante videochat. Y la verdad fue algo muy interesante para los niños. Ellos también están pasando por este momento emocionalmente difícil. Así que muchísimas gracias a su maestra. Pues yo la conozco. Yo supongo que fue la primera vez que ella utilizó la plataforma Zoom. Pero ya se está familiarizando con esto bastante y bien rápido. Y un excelente trabajo está sucediendo en todo el estado gracias a nuestros educadores tan dedicados. La semana pasada fue obvio que esto iba a ser un esfuerzo de varios meses. Así que mientras estábamos preparando alimentos y para el aprendizaje a distancia, también comenzamos a prepararnos para el trabajo que viene. Ya tenemos establecido equipos que han iniciado planes para las escuelas y las solicitudes legislativas que van a ser necesarias
para todo lo que se va a requerir mientras las escuelas están cerradas. Eliminar pruebas, flexibilidad de calendario, compensación de maestros y personal y cerciórense de que si ustedes son un alumno que se va a graduar en la clase del 2020 en junio, aún van a continuar graduándose en junio. Ahora haremos que estos equipos sean oficiales, es decir, vamos a colaborar con el equipo del gobernador, con la Junta Educativa Estatal y la Asamblea General en lo que está por venir. Mi mensaje a los padres, si todavía no han empezado, ahora es el momento de comenzar una rutina con sus niños. No podemos tratar este descanso como unas vacaciones largas. Su niño no tiene que dominar la clase de cálculo. Sin embargo, permitan que sigan aprendiendo. Levántenlos a una hora razonable. Trabajen en aprendizaje a distancia. Durante varias horas al día, lean. Luego vayan afuera, porque el distanciamiento social no quiere decir que no pueden salir a respirar aire fresco. Y claro, váyanse a la cama a una hora razonable. Fijen un itinerario y apéguense a este. Esto es exactamente lo que estamos haciendo mi esposa y yo con mi niña de 7 años. Para el aprendizaje a distancia, hay muchísimas opciones. Incluso ya establecimos un sitio web con muchos recursos. En todas las oportunidades que he tenido, incluso ahora, he enfatizado un curso en particular que mi propia hija está usando ahora mismo y tiene excelentes recursos para aprendizaje a distancia para todos los alumnos en cualquier grado, desde los más pequeños hasta la exploración de carreras y lecciones de finanzas personales para los alumnos de bachillerato. Es completamente gratis. Es Khan Academy. hanacademy.org. Es una de las herramientas de aprendizaje a distancia más avanzadas y es gratis. Vamos a superar esto juntos. Frente a ustedes tenemos ahora los líderes estatales, pero también son padres de niños, desde edades muy pequeñitos hasta jóvenes universitarios. Comprendemos lo difícil que es esto. Y agradecemos muchísimo los sacrificios y el trabajo que están haciendo los educadores y las familias en estos momentos sin precedentes. Gracias, Mark. Y ahora voy a llamar al vicepresidente de la Junta Directiva, Alan Duncan. Gracias, gobernador. Y de mis colegas en la Junta Directiva, quiero darle las gracias a todos los que están aquí, el liderazgo que han mostrado en estos momentos desafiantes. También queremos agradecer a los legisladores que también están dando el soporte para nuestras escuelas. Nuestra Junta quiere dar las gracias a todos los educadores y todo el personal escolar. Y no es sorpresa de que ellos están realmente haciendo su trabajo en esto, durante esta crisis. Y lo tiene en ADN. Como dijo el gobernador Cooper, nuestras escuelas juegan un papel principal en esta época de emergencia. Las instalaciones escolares están cerradas. Los empleados continúan asegurándose a través de sus esfuerzos que los niños más vulnerables continúen teniendo acceso a alimentos nutritivos, porque esto es crítico para muchas personas en nuestro estado. En alianza con DHHS también van a servir como sitios de guardería de emergencia para todos aquellos que estén trabajando en el área de médica, en las primeras filas. Entonces también todos han participado en todo el estado, en las escuelas. Los maestros y estudiantes tienen un apoyo increíble para nuestros estudiantes. Estas interacciones también nos dan una sensación de normalidad, estructura y también a todos los estudiantes durante este momento. Cuando vemos nosotros, los líderes estatales van a dar guías para las escuelas de cómo se va a ver la instrucción durante estos momentos sin precedentes. Nosotros ya sabemos que el aprendizaje a distancia se va a ver de diferente manera
manera en diferentes partes del estado. También aquellas organizaciones y lugares que no haya internet. Vamos a tomar todos los pasos para mitigar esto y también articular las mejores prácticas, ya que miles de profesores quieren aplicar estos. Entre tanto, les estamos pidiendo a los maestros y a las escuelas que hagan todo lo que puedan para hacerlo mejor, poner a los niños en primer lugar. Les pedimos que sigan comunicándose con sus estudiantes y ya sabemos que lo siguen haciendo. Con este fin, el superintendente y también la junta directiva se ha dispensado las pruebas. También el señor Johnson ha estado en contacto con los miembros de la asamblea, también los líderes a nivel y del estado y las dispensas que necesitaremos para coronavirus. Continuaremos trabajando con los aliados que tenemos en la Asamblea General y otros líderes y también para poder lidiar con cosas que inevitablemente van a salir a luz. Otras guías que se habían dado, los maestros y empleados escolares van a continuar trabajando y se les seguirá pagando. Estos empleados son muy importantes para la instrucción, para poder satisfacer las necesidades urgentes. Los líderes locales tienen que entregarle a nuestro personal una guía. Necesitamos ayuda para mejorar nuestros pasos de emergencia. Los maestros están haciendo y son vitales para dar el soporte a nuestros niños. También más guías para los empleados de los distritos escolares ya bien. Y esto va a ser sensible a los empleados que tengan algún problema de salud. La salud, el CDC y DHH ya nos dieron guías para esto. El trabajo a distancia es algo que nosotros podemos y nosotros los incentivamos en las escuelas locales a que aprovechen esto. Los educadores son optimistas por naturaleza. Siempre el vaso está medio lleno y hemos aprendido de esta experiencia. Cuando vemos hacia adelante, queremos saber que vamos a poder reanudar las escuelas y seguir con 2019 y vamos a abrirlas. Sí, siempre y cuando los expertos de salud pública dicen que sí podemos. Los padres y estudiantes saben el valor de una instrucción presencial y la interacción entre estudiantes y maestros. Después del cierre, nosotros queremos regresar, pasar tiempo juntos y terminar el año escolar y prepararnos para el siguiente periodo escolar. Sabemos cómo va a ser el regreso para los que ya están por graduarse, la clase 2019. Estamos nosotros en contacto con los aliados de educación superior y a ustedes, los seniors, ustedes son únicos porque necesitamos prepararlos para la fuerza de trabajo del futuro y estamos trabajando a nivel estatal y a nivel local para cerciorarnos de que ustedes puedan tener una transición sin problemas y continuar su educación a la universidad. En conclusión, vamos a tener cientos de decisiones por tomar y no estamos sobreestimando. Esta es la definición de escuela y más allá. Le pedimos paciencia y su opinión constructiva cuando tomemos estas decisiones a largo plazo. Estamos en aguas desconocidas y que nosotros, obviamente no en todo vamos a ser perfectos, pero tengan pacientes, hablan con nosotros y nosotros vamos a ver todas las maneras porque nuestros niños no merecen nada, no merecen otra cosa. Y en las escuelas siempre tienen que poner a las niñas, a los niños en primer lugar y esta va a ser la guía de aquí en adelante. Muy bien, muchas gracias, Allen. Ahora tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Procuraremos usar este nuevo método. La gente de tecnología, por favor, puede iniciar. ¿Puede identificarse y qué agencia de noticias representa? Hola, habla Nikki Hassan de WDTN. Mi pregunta es con respecto a medicinas. La orden de permanecer en casa, ¿cree que va a continuar?
el Estado estamos preparándonos para todos los diversos casos. En este momento no estamos solicitando una orden de permanecer en casa. Sin embargo, esta situación sigue evolucionando constantemente. Hemos cerrado una serie de negocios que ofrecen poco contacto o que es difícil. Yo sé que es difícil tener distanciamiento social y procurar no reunirse en sitios que atraen la conglomeración de personas. Estamos motivando a la gente en alto riesgo, como dijo la doctora Cohen, que por favor permanezcan en su casa en la mayor medida posible. Estamos incentivando a las personas que trabajen desde casa en la mayor medida posible. Hola, habla Travis con la WRAL. ¿Pudiera hablar específicamente sobre quién va a recibir sueldos hasta mayo 15? Estoy hablando de personal que maneja los autobuses, el personal de soporte escolar. Respuesta, nosotros quisiéramos que todos estos empleados reciban sueldo durante todo este tiempo. Es lo que yo he solicitado al superintendente y a la junta escolar educativa. Este es nuestro plan. Estamos conversando con el personal de presupuestos. Sabemos que los maestros están trabajando. Y personal que no está certificado, pero también están trabajando. Queremos asegurarnos que ellos reciban sueldo. Vamos a colaborar con el Departamento de Presupuestos y vamos a crear un plan para ver cómo podemos solventar esto. Gobernador Cooper, Laura Leslie con WRAL ha estado hablando un poco de Backmaker. ¿Usted ha tenido conversaciones con los líderes para tener una sesión especial? Y tenemos un tiempo para esto. Yo he hablado con los legisladores en ambos partidos y todos están colaborando junto con nuestra oficina, porque todo el mundo se da cuenta que esta es una situación de salud pública de emergencia y tenemos que colaborar juntos. La primera cosa que necesitamos hacer antes de que regrese nuestra legislatura es de que tenemos que tener un paquete que haya sido aprobado por el gobierno federal, y estamos batallando con esto, pero yo he estado hablando por teléfono con los senadores de Estados Unidos y miembros del Congreso y los insto a que aprueben este paquete que va a ayudar a nuestros trabajadores, a la gente de todos los días, a los negocios pequeños, y también nos permite tener fondos flexibles a nivel estatal si necesitamos para tener los suministros que nosotros necesitamos en esta crisis de salud pública. No tenemos un periodo de tiempo. Yo sé que los comités legislativos han sido establecidos, nuestro equipo va a trabajar con ellos, y lo que nosotros tenemos como visión cuando regrese la legislatura, tener un paquete estatal que va a suplementar el paquete federal. Le hemos pedido a nuestros aliados federales que también eliminen algunos de los requerimientos para igualar y para que ellos puedan tomar más responsabilidad, pero tenemos que igualar lo que hacen los federales y también con los dólares estatales, y como nosotros hemos hecho en otros desastres como huracanes, nosotros queremos cerciorarnos que vamos a suplementar lo que hacen los federales y darle ayuda a la gente adicional de Carolina del Norte. Nosotros tenemos que salvar vidas, número uno, y que estén a salvo y seguros. Y nosotros sabemos que con estas medidas restrictivas que estamos tomando, muchas familias están sufriendo en este momento. Muchas familias, tenemos 110,000 reclamos de desempleo. Esto nada más fue la semana pasada. Estamos hablando así. Estos normalmente hacen como 3,000. Así es que la escala de esto es astronómica, y nosotros sabemos que muchas personas ya no tienen empleo debido a las restricciones y también porque los negocios están más lentos en todo el país y en todo el mundo. Así es de que nosotros vamos a colaborar y vamos a sacar un paquete estatal sólido, y vamos a hacer otras cosas que necesitemos hacer para que todos podamos nosotros superar esto y tener fondos adicionales.
Habla Don Bond con el News and Observer. Quisiera yo saber cuántos de los casos actualmente están hospitalizados en todo el estado. ¿Nos puede decir la cifra y la condición? Creo que tenemos 11 pacientes hospitalizados. La doctora Cohen afirma que esa es la respuesta. No sé si tiene algún comentario, doctora Cohen. La manera es que estamos rastreando las hospitalizaciones. Tal vez cambie a futuro. Estamos rastreándolo a través del Departamento de Salud local. Sé que la cifra es un tanto baja. Creo que lo que pasa es que hay gente en camas, pero hay una serie de pacientes que están en camas de cuidado intensivo. Somos afortunados, no hemos reportado aún un fallecimiento. Nuestros equipos médicos están trabajando arduamente para que todo el mundo tenga acceso a la atención que necesitan. Gobernador Cooper, es Laura Leslie con WRAL. Hemos estado escuchando mucho de la gente, les inquietan las personas que están en las cárceles. ¿Qué están haciendo para administrar esta situación? Sí, nos inquietan todas estas personas que están confinadas. Estamos hablando no nada más de cárceles, sino también de asilos. Sabemos que cuando la gente está encerrada, hay más posibilidad de que el virus se transmita. Ha habido restricciones a visitantes en nuestras prisiones estatales, así como restricciones en nuestros asilos. Y en la orden de hoy exige estas restricciones. Queremos asegurar que las personas no traigan el virus a estas instalaciones en donde el personal está confinado. No sé si el secretario Hooks desea hablar al respecto. El Departamento de Salud Pública, Eric Hooks. Gracias, gobernador. Gracias por la pregunta. Como acaba de mencionar el gobernador, durante ya un tiempo hemos restringido visitas, tanto en correccionales de adultos, así como de jóvenes. Esto continúa y tenemos equipos de planeamiento que están evaluando estas personas que viven congregadas, como en las prisiones y también como en los asilos. Así que constantemente estamos conversando al respecto con otros interesados estatales para resolver la situación. Michael Highland, CBS 17. Tengo una pregunta en cuanto a las pruebas que se están haciendo y su nueva recomendación. No necesariamente a todo mundo que tenga síntomas tiene que hacerle una prueba de corona. ¿Cómo están rastreando de manera segura la propulgación de este virus? Y también, ¿cómo va a tomar la decisión de abrir las escuelas? Una de las cosas que ha hecho nuestro estado, aún con el número limitado de suministros, que nosotros íbamos a recibir más del gobierno federal y no pasó. Inmediatamente buscamos otras maneras de poder tener estos suministros nosotros y también LabCorp les incentivamos para que ellos también pudieran hacer pruebas, y también trabajamos mucho con los estados y el número de personas a las que se les ha hecho la prueba. Casi 8,500 pruebas han sido completadas. Tenemos como 10,000 muestras más que están esperando, están pendientes en la fila, y es bien importante cerciorándonos que las personas que deben de recibir una prueba que la reciban, pero también nosotros sabemos que no queremos que las personas que estén enfermas saquen el virus de su casa y lo lleven a una instalación médica. Alguien que piense que ya lo tienen y va a un doctor y no lo tiene, pero tiene potencialmente más probabilidad de tener el virus. Voy a pedirle a la doctora Cohen que hable de esto, porque una de las prioridades principales que nosotros tenemos es cerciorarnos de que tratamos a aquellos que están enfermos y salvemos vidas, y queremos cerciorarnos que nosotros mantengamos a nuestro personal y al equipo para esta finalidad. Le voy a hacer la palabra a la doctora Cohen. Gracias, gobernador. Al pasar a esta siguiente etapa de nuestro trabajo, vamos a comenzar a hacer rastreo del virus de una manera
tal y como lo hacemos con la gripe cada temporada. No necesariamente son resultados positivos, sino nuestro equipo de epidemiología ha creado un nuevo mecanismo de vigilancia a futuro. Esto nos va a ayudar a tomar decisiones, como usted mencionó en la pregunta acerca de cierres de escuelas, etcétera. Esto nos va a dar una mejor idea de qué es lo que está sucediendo en nuestro estado en relación a COVID-19 al pasar a esta siguiente etapa en donde queremos que las personas enfermas estén en su casa. Si creen que están enfermos, que le llamen a su doctor o a su centro comunitario o departamento de salud, y los epidemiólogos van a ayudar a utilizar estas nuevas técnicas de vigilancia para comprender el virus conforme pasa el tiempo. Habla Jenny Morgan de WTVD en Charlotte. Estamos recibiendo informes de personas que están esperando entre 5 y 7 días a recibir los resultados de pruebas. Se está aumentando la capacidad de muestras. ¿Por qué hay una cola? ¿Y cuál es el resultado de casos positivos? Bueno, primero voy a regresar al hecho de que el gobierno federal no nos dio suministros para prueba que nos debieron haber dado para poder lidiar con esto. Se pudo haber hecho mucho más antes. Ahora que ya tenemos más laboratorios que están haciendo pruebas, están listos para tomar las pruebas, sin embargo, necesitan cierto periodo de tiempo para hacer esas pruebas y poder dar resultados. Ese tiempo está aumentando y es por eso que las personas están esperando resultados. Algo que queremos decirle al público: si usted está esperando a sus resultados de la prueba o han tenido conversaciones con un médico y les están indicando que tal vez tengan COVID-19, es importante que se aíslen y permanezcan en casa mientras esperen a escuchar el resultado de la prueba, porque no deseamos que esas personas anden propagando el virus. Y voy a permitir que la doctora Cohen continúe. Sí, eso es exactamente correcto, gobernador. Solo quiero agregar que los laboratorios estatales, nosotros podemos dar los resultados ahora más rápido. Por eso le estamos dando prioridad a pruebas que vienen de asilos o de trabajadores de salud o personal de alto riesgo para poder procesarlos un poco más rápido en vez de enviar las pruebas al departamento estatal. Yo sé que con nuestros aliados privados se está tardando un poco más la entrega de resultados de prueba. Motivo a todo mundo que por favor presten atención a lo que dijo el gobernador. Si están enfermos, quédense en casa y llamen a su médico. Estamos esperando otra llamada. Matt with North State Journal. Consultó el consejo con esta orden ejecutiva y cuándo va a suceder. Nosotros hemos los consejeros estatales y tenemos una conferencia mañana concurrente con esto, porque para esta orden no se necesitaban los consejeros estatales, por eso no se les pidió que estuvieran. Esperando a otra llamada. Don Fon, de nuevo, con el News and Observer. Quiero preguntarle de quedarse en casa. Yo sé que esto se ve diferente en diferentes ciudades y en estados. ¿Y cómo se vería esto? Sí, y también del cierre de negocios no esenciales. Como ya mencionó, ya cerramos algunos negocios y los que tienen más riesgo de transmitir el virus. Urgimos a las personas en categoría de alto riesgo que se queden en casa, ni tampoco en agrupaciones en masa. Y también ya cerramos las escuelas de kinder hasta el 12º. Lo que estamos haciendo ahora en cada uno de los escenarios que nosotros estamos sacando opciones para cada uno, y todo esto lo tenemos sobre la mesa en este momento y queremos cerciorarnos de que el público está protegido, y eso es lo que estamos haciendo.
lo que hay que hacer, voy a tener una llamada con el presidente, vicepresidente, voy a seguir urgiéndoles que ayuden y también que el gobierno federal nos dé los suministros y el equipo que necesitamos. Y si ellos pueden sacar un plan de fondos, no nada más para Carolina del Norte, pero para todo el país, necesitamos que lo hagan. Y así es de que en este momento voy a esa llamada de conferencia. Muchísimas gracias por vernos y por haberse unido a esta transmisión. Manténganse a salvo. Gracias.